Pasamos ya, siguiendo el programa de la jornada, al siguiente diálogo. En este caso nos vamos a preguntar en qué aspectos la aportación de las mujeres, ideas, vivencias, formas de hacer, etcétera, puede enriquecer el Dharma y su transmisión. Para ello vamos a contar con el diálogo entre dos maestras, por un lado Berta Meneses, de la tradición Zen, y por el otro Ana Constant, de la tradición tibetana. Va a coordinar y moderar este diálogo nuestra compañera Montse Rojo, de la tradición tibetana. Quan vulguis, Montse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Las mujeres tenemos una manera diferente de aportar al Dharma, de enriquecerlo. ¿Existe una manera de funcionar diferente? ¿Y en qué sentido? Y podemos hablar aquí de nuestras diferentes experiencias. Lo primero que quería decir es que 2 veces me habréis presentado como maestra. Yo no soy maestra budista, soy una practicante, no sé si decir de base, ¿vale? Eso que quede claro. Llevo pues eso, unos 23 años o 25, 23, 25 años practicando. Y mi nombre de Dharma es Jigme Kitsom. Jigme quiere decir pues que mi maestro es su santidad, el Yalwan Drukpa. Y cuando entré en el budismo, pues yo también partía de una, no sé si decir militancia, pero sí que un pensamiento y una manera de hacer feminista. Ya en mi trabajo había aplicado la perspectiva de género. Era profesora de historia, ahora estoy ya jubilada. Era profesora de historia y, bueno, pues tenía en cuenta la perspectiva de género, además de pues la visión androcéntrica de la historia, etcétera, etcétera. Quiero decir que cuando yo empecé a practicar el budismo, llevaba ese bagaje a mi espalda. Entonces sigo a su santidad el Yalwan Drukpa desde 1998 y quiero explicar un poquito cuál ha sido mi experiencia para ver cómo me encuentro yo en el budismo, tanto que practicante mujer. El Yalwan Drukpa, como ya sabéis, inspirado por su madre, defiende la igualdad de género, tiene varios monasterios, el más importante en Nepal, donde hay entre más de 500 monjas, todas las vimos ayer, las que se conocen como las Drukpa Kung Fu Nuns. Estas monjas participan y realizan todos los rituales, llevan a cabo estudios de diferentes materias, no solamente la filosofía budista. Practican la actividad física, cosa que no estaba permitida a las monjas, concretamente el Kung Fu, pero también las peregrinaciones en bicicleta. Hacen talleres de autodefensa en Ladakh o en otros lugares de Nepal, en India y en Nepal, para mujeres, para que las mujeres se puedan defender en caso de agresiones o en caso de violaciones. Sí que es verdad que el Yalwan Drukpa es su nombre, el representante del Yalwan Drukpa en Europa, Drupal Nawan, es su nombre, y el lama que lleva espiritualmente el centro de Barcelona es su nombre, que es Lama Jigme Yeshe. Pero a pesar de todo eso, yo no he sentido ningún tipo de discriminación y he podido desarrollar todo aquello que he querido hacer. Entonces, quiero decir que no siento ninguna contradicción entre ser feminista y ser budista, porque para mí el budismo y el feminismo o el budismo y la vida tienen que estar integrados. Si no, la experiencia tiene que estar integrada, una cosa no puede ir desligada de la otra. Entonces, ¿cómo he observado, por ejemplo, si he visto entre mujeres, hombres o maestros, maestras, diferencias entre maestros y maestras?
no he visto tanta diferencia como si hablamos de hombres y mujeres maestros, maestras occidentales, hombres y mujeres maestros, maestras orientales. Pero tampoco se puede hacer una división tan grande. Sí que es verdad que he observado también que hay mujeres, y bastantes mujeres, que se sienten más cómodas siguiendo las enseñanzas o escuchando las enseñanzas de mujeres maestras. También pienso que desde el punto de vista como maestras, las mujeres, digamos que pueden transmitir un poco más o pueden tener en cuenta más la psicología emocional de las mujeres. Entonces, un poco dicho esto para explicaros que yo no me siento cómoda, ¿no?, dentro como practicante del budismo. Entonces la pregunta es, como mujer practicante, ¿qué puedo hacer respecto de la perspectiva de género ahí donde estoy? Es decir, donde estoy, que es colaborando en el Centro Drukpa de Barcelona y como traduciendo textos. Entonces, había pensado como tres aspectos que están relacionados con tres preguntas. Una pregunta sería cómo hacer que más mujeres se beneficien de la práctica del Dharma. La segunda pregunta sería cómo hacer que las mujeres ganen autoestima y ganen fuerza y poder interior. Y la tercera pregunta sería cómo llegar a ser seres humanos completos, por ejemplo, ¿no? Seres humanos completos independientemente del género o independientemente de la identidad de género o independientemente de la expresión de género. ¿Cómo llegar a ser seres humanos completos? Empezaré, bueno, no sé, por la primera. Va ligado, ¿eh? Entonces, ¿cómo hacer que más mujeres se beneficien del Dharma? Pues he pensado, por ejemplo, pues que desde el centro de Drukpa Barcelona, que está en Gracia, podríamos ponernos en contacto con asociaciones de mujeres o con las diferentes organizaciones a nivel del barrio para poder llegar a más mujeres. Ya os diré para qué. Por ejemplo, ¿no? ¿Me oyes bien? ¿Cómo? ¿Me oyes, Ana? Sí. Un poco, a ver, es muy interesante todo lo que estás comentando. Queríamos sentir especialmente de tu experiencia en el sentido de en qué sentido crees que las mujeres podemos aportar o si tenemos algo en concreto que aportar en esa transmisión del Dharma también. Muy interesante cómo estás diciendo todo, o sea, las diferentes conexiones, cómo se puede hacer, pero en concreto, ¿cómo podemos aportar, ¿no? El diálogo también, hemos establecido un poquito de diálogo con Berta, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues lo que quiero decir, si me dejas que acabe un poquito, te digo lo que puedo aportar Ana. Yo desde mi esto, ¿no? Entonces, sí. Yo pienso que lo que podemos aportar la otra cosa que puedo aportar, eso es lo que puedo aportar. Lo que puedo aportar es cómo hago que más mujeres practiquen el budismo, entiendo. ¿Vale? ¿Cómo hago? Y lo que se me ocurre hacer es que más mujeres, o sea, acercarme a asociaciones o acercarme para que haya más mujeres. ¿Pero por qué quiero que más mujeres practiquen el budismo? Quiero que más mujeres practiquen el budismo porque para mí, desde mi experiencia y a partir de la meditación, veo que las mujeres pueden llegar a encontrar su potencial, su potencial, y a partir de este potencial ganar autoestima y ganar fuerza y poder interior que le puede llevar a no tener miedos o a tener una determinación a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Entonces, eso es lo que puedo aportar, esa visión es lo que puedo yo aportar. Y en tercer lugar, para ser seres humanos, es decir, los seres humanos, tengamos el género que tengamos la expresión de género que tengamos, tenemos las dos energías, la masculina y la femenina, y
estas dos energías tienen que ser practicadas tanto por los hombres como las mujeres para llegar a, digamos, a tener una unión a nivel interior. Los hombres pueden feminizarse, las mujeres nos podemos masculinizar un poco, no sé si todas, pero algunas o en algunos aspectos sí. ¿Qué puedo aportar? Perdona, Montse. Como persona practicante, o sea, yo creo que mi visión en cuanto a la transmisión, estoy hablando ahora, en cuanto a la transmisión, si yo cambio mi conducta, las otras pueden ver que yo como mujer estoy cambiando mi conducta y puede servir de ejemplo. Como hacen, por ejemplo, las monjas Drukpa Kung Fu, que a partir de su ejemplo expanden maneras de hacer para las mujeres que pueden ver esa manera de actuar. Como traductora, lo que puedo aportar es utilizar lenguaje inclusivo en los textos. Y, por ejemplo, pues últimamente hemos traducido un texto que normalmente se le llama Mahakala, y sin embargo, en el texto, en algunas traducciones que se han hecho en francés o en inglés, se dice el victorioso sobre Mara. Entonces, pero si realmente te fijas bien, la palabra en tibetano dice Nangyelma, ¿vale? Que no es tampoco victoriosa, sino que es victoria. Entonces, profundizar en la comprensión de los textos para poder visibilizar y para poder utilizar un lenguaje que no sea excluyente. Y lo siento, perdona, Montse, no sé si era lo que esperabas que yo dijera. No hay una espera aquí, es un compartir, un diálogo. Encantada. Vale. Molt bé, moltes gràcies, Ana. Endavant, Berta. Adelante, Berta. ¿Qué nos cuentas tú? Estoy viendo que tengo una conexión inestable. De vez en cuando se va. No te preocupes. O sea que no sé si podré explicar. El tema es que yo había enfocado este diálogo. Bueno, en principio me presento un poquito más porque dije muy pocas cosas, pobre, en el sentido de que yo soy maestra Zen, evidentemente de una escuela concreta que es laica, escuela Zen, Sambo Zen, que quiere decir de los tres tesoros, Buda, Dharma y Sangha, es una escuela laica. Es escuela fundada en el siglo XX, o sea, entre guerras mundiales prácticamente, es el momento de creación a partir de que el maestro es el gran patriarca dentro del budismo Soto Zen, que quiso renovar y abrir completamente la transmisión al mundo seglar, al mundo universitario, y en ese sentido es una sangha completamente laica y completamente... Hay tanto o más número de maestras Zen femeninas, mujeres, que no hombres. El presidente es un japonés, pero la transmisión y futuros presidentes ya está en línea más de 90 personas y de las cuales hay aproximadamente 50 que son maestras Zen. Por lo tanto, es una escuela en que lo femenino está muy presente y se nota mucho en la forma de enseñar y en toda la manera de cómo se transmite el Dharma, cuidando muchísimo lo que decía antes, me ha gustado mucho como ha hablado el anterior, diciendo cuidar el Dharma sin que eso sea justamente no cambiar completamente las estructuras, porque evidentemente las estructuras heredadas en todo, en el budismo zen y en el budismo tibetano y en las transmisiones de todas las religiones, hay un sello fuertísimo de patriarcado, que es el que absolutamente es un proceso, porque también está en la sociedad, que hay que hacer todo lo posible porque cambie, ¿no? Teniendo en cuenta eso, claro, mi intervención era justamente pensando qué puntos creo que son importantes en el Dharma, que lo femenino les da un estilo, es que me sale en catalán, un estilo diferente, ¿no? Y pensaba, el Dharma nosotros lo hablamos en el término de
de las 3 marcas del Dharma, ¿no? O sea, anatta, o sea, no ego, es decir, un tema súper importante porque me doy cuenta solamente en este primer marca del Dharma hasta qué punto la aportación de las mujeres, aportación de lo femenino, hace muy diferente esta manera de manifestar esto que se llama justamente no ego, ¿no? No es porque no trabaje todos los maestros con los que he estudiado, no es que no trabajen este tema, justamente es una transmisión que cuenta con esta marca del Dharma, sino que la forma femenina, la aportación de las mujeres, lo femenino en este ámbito, es la prioridad que dan en adherirse a la experiencia más que a la convencionalidad o al análisis teórico de esos mecanismos mentales que serían hablar de no ego. Y eso, este Dharma budista que aporta a lo femenino, es un énfasis que ponen las mujeres, yo creo, en lo femenino, en la experiencia, en el coraje de llegar a experimentar, de explorar desde dónde realmente opera nuestra mente. Desde la experiencia a la teoría. En ese sentido, esta marca tiene un tema importante, que es la no dualidad. Es decir, el dualismo es justamente motivado porque hay un ego que se separa. No es un no ego, que es lo que dice anatta, ¿no? La palabra sánscrita. ¿Y qué quiero decir con eso? Que el Dharma femenino, en este sentido de no dualismo, que todo el mundo lo trabaja, ¿no? O sea, no quiero decir que el Dharma desde lo masculino no esté también involucrado en lo mismo, ¿no? Pero el toque es como si dijéramos un toque sutil que da lo femenino, es que aporta valores de compartir, de cuidado, de hospitalidad, de sentimientos de verdadera compasión, de interrelación. Todo el mundo habla de esto, pero lo femenino le da un aspecto sutil importante y eso se nota en las sanghas y eso se nota en la manera de la misma enseñanza, en la manera de transmitir el Dharma. Eso es un aspecto de una cosa que quería decir, pero o sea, es como si a veces pienso, y eso hablo de las estructuras tal como están tanto en el Zen como en otro budismo, de que como la estructura se ha ocupado mucho, es como contradictoria, quiero decir. Una cosa es el Dharma, cómo se explicita y cómo se cree que dice, y otras veces es cómo no tiene en cuenta o cómo tiene estereotipos, miedos y hostilidades y restricciones muy claras, convencionales totalmente respecto a las mujeres. O sea, eso es lo que aparece. Si realmente es esta no dualidad, si esto está desde los orígenes, ¿no? Como es muy largo, si toco todos los aspectos, me voy a ceñir a 2 o 3 solamente. El Dharma, por ejemplo, también nos habla de que la ignorancia es el veneno, al menos en el Zen decimos, es el veneno pernicioso, digamos. ¿Por qué? Porque somos ciegos que no queremos ver lo que hay, no porque es una ceguera perniciosa, porque no queremos ver la realidad de tal como es. En ese sentido, respecto a las mujeres, ha sido evidente. O sea, es como la tradición budista, es como si se asombra todavía de lo poco que hace, incluso cómo está marcada toda la literatura. Berta, te hemos perdido. Sí, vamos, Ana, sí. Hemos perdido a Berta, la conexión. ¿Quieres comentar mientras Berta recupera la conexión? Sí, de respecto a... ya está. Gracias, Ana. Gracias. No se me... No. Ahora sí. Me he ido, ¿no? Ahora sí. Has ido y has vuelto. Bueno, quería decir que desde el Buda, él habla, ¿no? de que
maravilla de las maravillas, todos los seres son por naturaleza Buda. Todos los seres. Es a causa de los velos, de las barreras o de los apegos que no se manifiesta. Entonces, ahí es otra de las características que, como si se les estaba negando en la historia, me refiero pensando en toda una recopilación que hace Rita Gross, ¿no? Se les ha estado negando, digamos, que esta visión, este corazón de la iluminación no tiene género, o sea, no tiene diferencia de género, quiero decir. Es decir, la valoración de la experiencia profunda realizada en la vida cotidiana y abarcando muchos niveles que corresponden a lo cotidiano es inherente, es para todos los seres, esto dice el Buda, y además tiene unas características muy interesantes cuando hablamos de esta experiencia de iluminación en lo femenino, porque vuelve a ser mucho más abarcadora de la realidad. Es como si desde lo más profundo abarca muchos más detalles sutiles y aspectos sutiles que corresponden a la vida cotidiana, donde la iluminación ha de quedar encarnada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, se habla mucho de que es una experiencia, pero es necesario que esa experiencia esté encarnada. Y en ese sentido, los efectos de esta experiencia es en la persona, es benevolencia, es compasión, es suavidad, es apertura. Todos estos valores que salen de ahí, de este Dharma, son cualidades muy femeninas. Es evidente. O sea, tengo que interrumpir porque estamos ya mal de tiempo. Perfecto. Interesantísimo. Perdonar, pero bueno, ya sabéis, vamos a dar voz ahora a la fila cero que presentará mi compañera Mónica. Muy bien, muy bien. Sí, hola. ¿Se oye? ¿Sí? Josep, sí? Vale. Moltes gràcies, Anna, moltes gràcies, Berta, perquè ha estat un veritable plaer. Vamos a pasar a las intervenciones de la fila cero, para la cual contamos con Teresa Andreu, de tradició tibetana, Glòria Cagigal, també tradició tibetana, i Sofia Bengoechea, tradició tibetana. Quan vulgueu, vuestras intervenciones. Muchas gracias. Ay, perdón, Sofía. Tradición Zen, disculpa. Teresa. ¿Sí? Bueno. Si quieres empezar tú misma. ¿Comienzo yo? ¿Sí? Sí. Bueno, después de esta explicación que ha dado Berta, me siento como que tengo poco que añadir. Bueno, solamente explicar lo que yo estoy haciendo, donde he estado todos estos años, ¿no? Yo desde los años 90, que soy practicante budista, y he tenido mucha suerte o un buen karma, o como le queráis llamar, de tener una maestra muy cualificada, Ampar Fresquet, un maestro que muy abierto, que no es para nada machista, que fue Claudio Naranjo, y mi maestro actual, porque Ampar y Claudio ya están en el otro lado, Xavier Puigdevall, ¿no? Y no he sentido en mi trayectoria como de practicante o en mi trabajo personal, no he sentido especialmente ninguna discriminación por ser mujer, ¿no? Y porque creo que el tema que nos ocupa es cultural, no es un tema de budismo, porque el budismo justamente, como decía Berta, está como todos los valores que hay en el budismo son perfectamente compatibles tanto con lo masculino como con lo femenino, ¿no? Entonces, yo ahora mismo estoy en la asociación Bodhicitta Escola d'Alessa,
que mi maestro Xavier Puigdevall promueve y que os invito a todos a que miréis la web y que os asociéis si queréis, que estamos haciendo un trabajo muy de ayuda o de apoyo a las personas que lo necesitan, tanto aquí en Cataluña como en Nepal también, ¿no? Dicho esto, desde este punto, como que yo decía que el problema es cultural, mi trabajo como terapeuta gestáltica y como astróloga ha ido siempre desde hace muchos años por la rama de la mitología. Y entonces estoy trabajando los arquetipos mitológicos en clave femenina, porque entiendo que se conocen mucho los mitos masculinos, heroicos, patriarcales, donde los haya, Zeus y Aquiles y todos estos, pero se conocen poco las historias, no sé, de Perséfone, de ir a sus propios infiernos, la de Casandra, como de reconocer sus propios dones. Y entonces estoy haciendo, hace ya muchos años, tengo un libro publicado y ahora voy a empezar otro curso, de que las mujeres trabajen su potencial como para dar lo mejor de sí y abrir esos aspectos como tanto compasivos, como entregados, como contundentes también en algún momento si hace falta, ¿no? Vale, pues bueno, muchas gracias a la coordinadora por haber organizado esta jornada. En la línea un poco de lo que ha dicho Berta, creo que también puede ser importante rescatar los testimonios y biografías de yoginis de los que apenas tenemos textos conservados, porque bueno, puede resultar muy inspirador y puede ayudar tanto a hombres como a mujeres a entender que el género no entiende de realizaciones personales. Y el mismo Guru Rinpoche le dijo a Yeshe Tsogyal, ¿no? en un alegato famosísimo en el que ella se lamenta, ¿no? de las penurias que ha pasado por ser mujer, de que el despertar no distingue por géneros. Pero sí que, si me permitís, a mí me gustaría compartir una serie de reflexiones que tienen que ver pues eso, con mi condición como mujer, y es que creo que precisamente las mujeres, una de las cosas que podemos aportar es que precisamente por la discriminación que sufrimos en diferentes ámbitos de nuestra vida, ya sea dentro de las sangas, puede ser dentro también de nuestros contextos laborales, familiares, ¿no? Sociales y demás, pues nosotras podemos ser más sensibles a la compasión que tiene que ver con darnos cuenta de las necesidades y el sufrimiento de los seres. Entonces, yo creo que en esta línea deberíamos también pensar que si bien esta jornada es necesaria, no es en ningún caso suficiente, ¿no? Y entonces, como portavoz también de una sangha que es bastante sensible al activismo social y político y a la perspectiva de género, creo que un día como este deberíamos preguntarnos cosas estirar un poco la reflexión, hacerla un poco más radical y llevarla a puntos quizá menos cómodos, como son, por ejemplo, ¿por qué tiene que haber hombres en una jornada como esta, ¿no? Porque yo creo que no tiene sentido pensar que en una huelga de agricultores habrá pescadores haciendo de portavoces de la causa, pues creo que en un día como este tampoco debería haber hombres interviniendo, ¿no? Que no es extraño tampoco y quienes han dicho que es normal, que estamos bien o que no hay un problema sean hombres. Y creo que también deberíamos preguntarnos por qué diferentes hombres que puedan haber intervenido no han dado un paso atrás y han hecho que hablen mujeres de sus sangas, ¿no? Creo que al final pensar qué es lo que puede aportar la mujer de especial o significativo tiene poco margen si realmente no hay más mujeres hablando, ¿no? Entonces también me pregunto como practicante ¿dónde están las mujeres tibetanas que practican en Barcelona, ¿no? ¿Dónde están las mujeres racializadas? ¿Por qué nosotros nos apropiamos de sus prácticas culturales y religiosas y sin embargo no les damos voz, ¿no? Entonces yo entiendo que todas estas cuestiones pueden sonar un poco beligerantes, que puede ser que se desmarquen un poco de lo que se esperaba, pero creo que esto es fruto de una reflexión arraigada, ¿no? En la experiencia, en mi experiencia y en la de mis
hermanas de Dharma también, y creo que al fin y al cabo estos encuentros deberían removernos, porque creo que independientemente de la tradición que practicamos aquí todos y todas, lo hacemos precisamente practicamos Dharma para sacudirnos, y que el machismo y diferentes formas de opresión que hoy se han obviado, como podría ser evidentemente el racismo, pero también el especismo, son sistémicos. Entonces forman parte, esto significa, del ADN de nuestros sistemas sociales, políticos y como animales gregarios que somos, evidentemente también de nuestras prácticas y de nuestros discursos cotidianos. Entonces pensar que el Dharma nos protege del machismo y que nos convierte de facto en personas que no discriminan es peligroso, es también, en términos de Chogyam Trungpa Rinpoche, podemos caer en el materialismo espiritual. Y por último, creo que reducirlo todo a la vacuidad o a la no dualidad o a la realidad última es olvidar el aspecto relativo de la experiencia y por lo tanto también el sufrimiento de los seres, ¿no? Y en este caso de los seres que sufren alguna forma de opresión. Entonces creo que, como en todas las cosas relevantes, la perspectiva de género no solo se discute y se reflexiona y se comparte, sino que fundamentalmente se practica. Y eso ya sé que me he desmarcado un poco de lo que se pretendía con mi intervención, pero insisto que es fruto de la experiencia vivida, que la llevo pues, en un binomio entre lo que se piensa o lo que se debate desde una perspectiva de género, pero al final en la propia experiencia personal. Y también espero que en la próxima jornada haya muchísimas mujeres interviniendo y muchísimos hombres como oyentes. Muchas gracias. Gràcies a ti, moltes gràcies. Sofia, quan vulguis. Sofía. Sofía, al micro. El micro, Sofía, que no te Ahora, sí. ¿Sí? Bueno, yo lo que quería hablar es sobre qué podemos aportar las mujeres transexuales al budismo. Y pienso que la respuesta es clara. Una visión propia que refleja nuestra experiencia con el género. Cuando yo llegué al budismo, creo que una de las cosas que más me sorprendió, o que más me impactó, mejor dicho, fue descubrir estas representaciones andróginas, casi travestidas, casi afeminadas de Buda. Para mí fue una revelación, porque comprendí que había un camino espiritual para las personas transexuales, un camino espiritual que llevaba a la cesación de nuestro sufrimiento. Y por tanto, si las personas transexuales hemos podido, las personas transgénero, hemos podido reflexionar hemos podido reflexionar sobre nuestro género y deconstruirlo para volverlo a construir en otro lugar. Las personas cisgénero también pueden repensarse, aunque no tengan la necesidad de cambiar su identidad ni su expresión. El género y sus categorías masculinas y femeninas son en parte construcciones sociales y culturales. Y como todos los fenómenos, el género también está regido por las leyes de la impermanencia. La manera en que se es mujer hoy en día no es la misma manera en que lo fueron nuestras bisabuelas. La transición de un género a otro por parte de las personas transexuales, la ambigüedad del travestismo o la indefinición de las personas de género fluido, pienso yo que son una muestra de esta impermanencia. Pensar que el género, que ser hombre o mujer, es una categoría en sí misma, determinada únicamente por haber nacido con unos cromosomas XY o XX, es ignorar las relaciones de interdependencia entre los dos sexos.
es no ver cómo el concepto de género varía de una época en otra, o es infravalorar las relaciones jerárquicas y de poder que entre hombres y mujeres se establecen y las causas que originan estas relaciones. Pienso que concebir los seres humanos en términos de hombre o mujer, en términos de dualidad, es no ver la naturaleza condicionada de las relaciones de interdependencia y la impermanencia que bajo el fenómeno del género se esconden. Y eso genera sufrimiento para todo el mundo. Pienso que las mujeres budistas transexuales podemos contribuir a cambiar una manera de pensar que origina sufrimiento. Podemos mostrar cómo el género no es algo innato, estable y definido por sí mismo, sino que se puede cambiar y repensar, y podemos hacerlo desde unos valores budistas. Podemos hacerlo mostrando a través de la experiencia y con la sensibilidad de nuestra trayectoria particular y vital, cómo la injusticia, la desigualdad y la discriminación sobre la mujer tiene su origen en una concepción del género que está basada en la violencia, en la codicia y en la ignorancia. Llevo años... Gracias, Sofía. Vale. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Como siempre vamos con el tiempo, muchas gracias. Es súper interesante esta visión concreta que acabas de compartir con nosotras. Ciertamente ahí tenemos mucho para explorar, para trabajar juntas. Bueno, como se ha cortado antes la comunicación con Berta, no sé si quiere, nos quedan 3 minutitos solo. Si podemos conectar y Berta, ¿quieres concluir este diálogo con lo que no te he dejado decir antes, esos 3 minutitos? Activa el móvil. Ay, activa el móvil. Activa el sonido, Berta. Sí, tengo un problema de conexión, he tenido que coger el móvil porque no sé qué pasa en varios ordenadores que se corta la conexión, ¿no? No, me parece perfectamente, o sea, todas las intervenciones me parecen súper interesantes de lo que están diciendo y veo que la aportación desde Sakyadhita, desde nuestra manera de ver, dentro de cada tradición, dentro de esta manera de hacer nueva, que es sutil si queréis, pero que son elementos de cuidado, de hospitalidad, de compasión. Nosotros me he sentido muy identificada cuando has estado hablando, porque para mí Claudio Naranjo fue uno de mis grandes amigos y me parece que esa acción social, esa compasión encarnada en la vida concreta y en las situaciones que es a todos los niveles, pero también es relacionado con el patriarcado. O sea, la compasión, estamos nosotros actuando en los hospitales, en los lugares de más dolor, de la cárcel, de donde sea, pero ahí también hay un dolor de la mujer, también con mujeres en situaciones de riesgo, etcétera, desde el Dharma, desde la compasión, y creo que es súper importante esa aportación al mundo actual, ¿no? Y también respecto a la tierra, o sea, también la mirada respecto a la madre tierra es una mirada femenina que puede aportar el Dharma. O sea, son muchos aspectos que tenemos que ir profundizando, trabajando y poniéndolos de manifiesto en todos los lugares donde estamos viviendo, trabajando y los mismos centros y sanghas donde estamos practicando. Eso es lo que digo rápido, porque como estoy con un telefonillo, no puedo más. Muchas gracias Berta. Gracias Ana también por tu generosa aportación. La semana no hemos tenido más tiempo para escucharte, porque escucharte siempre es un placer. Y gracias también a todas las ponentes de la Fila Cero que han enriquecido este diálogo que hemos establecido. Gracias a todas.